Saludos, buenas tardes. Buenas tardes a todos, compatriotas. En el informe de hoy vamos a darles a conocer cómo nuestro país forma parte ya de los países que serán beneficiados con las vacunas contra el COVID, que están en desarrollo y obviamente pues hay todo un proceso, pero esto son muy buenas noticias. ¿Cómo vamos a acceder a esas opciones? Es fundamental y es importante que ustedes conozcan lo que ya se ha avanzado en eso. Hoy nos acompaña la doctora Yolani Batres, quien ha representado al Estado de Honduras en la Junta de Directores de lo que se llama Gavi, que entiendo que es Global Alliance for Vaccination, que es como la alianza global para la vacunación. Está también la doctora Ida Berenice Molina, quien es la jefe del programa ampliado de inmunizaciones SPI de la Secretaría de Salud, quien ha venido trabajando fuertemente en todo este proceso. Y de igual manera el canciller Rosales, quien es, ustedes ya saben, el comisionado para esta pandemia. Antes de empezar, siempre quiero enviar mis condolencias a todas las familias que a la fecha han perdido a sus seres queridos de cara a esta pandemia, y de igual manera pedir en nuestras oraciones fuerza y fe para aquellos que están enfermos y también para los que están afectados de una u otra manera por esta pandemia, y decirles que de la mano de Dios, poniendo todo nuestro esfuerzo, nuestro compromiso, saldremos adelante. Quiero, antes de darle la palabra a quienes nos acompañan hoy, aprovechar para comunicar nuevamente que buscamos a la Organización Panamericana de la Salud hace algún tiempo, al igual que a PNUD y a otros instrumentos o agencias del sistema de Naciones Unidas. Le buscamos para que nos ayudaran a gestionar adquisición de varios equipos. En este caso estamos hablando de una cantidad de 23 millones de lempiras que el gobierno, a través de la Secretaría de Salud, solicitamos a la Organización Panamericana de la Salud que nos adquirieran esa cantidad de 23 millones de lempiras en equipo de protección personal para nuestro personal de salud. Así es de que quiero agradecer a Piedad Huerta, que ha jugado un rol muy importante, y de igual manera a la Fuerza Aérea Canadiense y a todos los demás que han contribuido. Obviamente este proceso ha estado de frente, en este proceso ha estado de frente la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores. Gracias por toda esta gestión. Y hoy ya están en el país de 25 toneladas de equipo de protección personal, 17 han aterrizado hoy en Toncontín, y esta operación tiene que ver con poder apoyar a nuestro personal de salud, y como les repito, es equipo de protección personal, y este es un primer vuelo. Estará llegando otros vuelos en el transcurso de los próximos días para poder tener toda esa capacidad de atender a nuestro personal de salud con este equipo de protección personal. ¿En qué consiste básicamente? Estamos hablando de 636.740 mascarillas y 154.000 mascarillas N95, 31.700 protectores, es decir, las caretas que así se le llama en el lenguaje popular, 600.000 mascarillas médicas, y este cargamento va a ser completado con la llegada al país en 2 o 3 días del resto de lo que se ha adquirido a través de OPS vía la Secretaría de Salud a petición del gobierno de Honduras. Estos insumos van a ser distribuidos junto a otros productos básicos en todo el territorio nacional de acuerdo a las necesidades, y eso comienza esa operación hoy tarde, hoy en la noche. Muy bien, así es de que gracias a todos los que han hecho posible esta operación, y con recursos del pueblo hondureño se ha adquirido este lote muy importante, y
también entendemos que viene otra gestión que ha hecho OPS, que más tarde ellos estarán dando a conocer también al pueblo de Honduras. Como todos sabemos, compatriotas, el COVID-19 vino a cambiar el mundo. La gravedad de este virus, nadie la pudo prevenir, ni las naciones más poderosas del mundo, y eso se está viendo en este momento, pero se ha visto desde el inicio de la pandemia. Ha dejado y sigue dejando dolor en todos los países en los cuales sigue atacando a la población. Vemos que esta enfermedad no tiene un patrón, una constancia en su desarrollo, es muy cambiante, desconocido aún y altamente peligroso y contagioso. Esas son las características de este virus, entre otras. Los países, como pueden liberarse aparentemente y temporalmente sobre todos los primeros afectados, vemos cómo vuelven rebrotes y tienen que retomar cuarentenas, medidas más estrictas, cerrar nuevamente la economía, como está pasando en España, Italia, China, en algunas regiones. También vemos cómo países no han cerrado sus economías del todo. Los casos se elevan y sus tasas de mortalidad crecen. Sus sistemas de salud hoy están al borde del colapso y otros colapsados. El COVID vino a cambiar el mundo, lo sigue cambiando y el horizonte aún no se ve claro. Las expectativas económicas se ven muy dramáticas. Se prevé una recesión mundial de dimensiones graves y eso también nos tiene ocupados trabajando fuertemente para encontrar ese equilibrio tan importante. ¿Por qué esas dimensiones graves? Porque la salud y la economía van de la mano. Y mientras el problema de salud no se controle, no podremos reactivar la economía como se debe. El retroceso que nuestro país enfrenta es grave. La misión de nuestro gobierno es salvar vidas en el aspecto de salud y en el aspecto económico. Porque también, si no tenemos una economía que nos genere mínimamente para atender toda la logística y todo el aparato que está atendiendo la pandemia desde el punto de vista de salud, de seguridad, pues tendremos serios problemas. Si no tenemos para darle alimentación a nuestra población, también tendremos problemas. Y si no existen ingresos para poder sostener todo este aparato, obviamente se complica más la situación. Pero sí tengamos claro algo, la economía de todas formas la podemos recuperar. Tenemos la capacidad de hacerlo con mucho trabajo y esfuerzo, pero la vida solo es una. Por eso siempre pondremos, primero que todo, la salud, la vida de los hondureños. Y todas estas decisiones, compatriotas, no se toman a la ligera. Todo se toma en base a recomendaciones de los expertos que desde antes del día 1 de esta pandemia les solicitamos tanto a gente aquí en Honduras como fuera del país que nos orientaran en el camino a seguir. Aparte de los equipos técnicos que tiene nuestra Secretaría de Seguridad, de Salud, perdón. Por eso, la plataforma Todos contra el COVID, a quienes les agradezco su aporte a la patria sin pedir nada a cambio, han estado también dando sus aportes. El mundo lucha contra el COVID y la búsqueda de la vacuna parece cada día más cerca. Nosotros como gobierno hemos hecho gestiones para poder acceder a la vacuna cuando ésta sea desarrollada y ya somos parte de una iniciativa muy importante por la cual Honduras, por parte de ello ya Honduras, ha recibido premios en el pasado. Y también han reconocido que el país tiene un sistema de vacunación fuerte, robusto, que tenemos que cuidar. Y aún en medio de esta pandemia, yo quiero decirle a los padres de familia, tenemos que lograr que los niños se vacunen. Vamos a hablar de eso a desarrollar esas preocupaciones ya la próxima semana en otras comunicaciones, pero es importante eso. Ahora, ¿qué es Gavi? Gavi reúne a varios gobiernos del mundo, principalmente a gobiernos en vías de desarrollo, a donantes, a la Organización Mundial de la Salud, a UNICEF, al Banco Mundial, a la industria de vacunas, tanto de países industrializados como países en vías de desarrollo, a agencias técnicas y de investigación de sociedad civil,
a la Fundación Bill y Melinda Gates y otros filántropos privados. Hace un tiempo enviamos una carta de parte nuestra, firmé una carta y de igual manera la Secretaría de Salud ha hecho la gestión. La doctora Yolani Batres, que representa a Honduras en esta alianza, también hizo la gestión de enviar esa carta y esta carta ha sido aceptada y no sé si los amigos de TNH pueden poner la carta en pantalla. Y además de esto, seguiremos buscando en el mundo entero donde se desarrollan todas estas probables vacunas, las posibilidades de acceso y obviamente que esta iniciativa de Gavi es nuestra primera y mejor gran opción, como lo hemos concluido esta mañana. Para que el país pueda atender la mayor cantidad de compatriotas posibles con una vacuna de acuerdo a las directrices y la aplicación de nuestra normativa y de la normativa internacional de las buenas prácticas, tenemos que hacer ese esfuerzo y también trabajando con los expertos que el país tiene ya en un consejo, en un comité especial, al que también queremos incorporar en esta conversación a lo que es la lista de lo que es los sectores o la mesa multisectorial que ha estado trabajando también de frente a esta pandemia para informarles a ellos cómo está y tener un consenso de cuáles son estas mejores opciones. Pero bueno, Canciller Rosales, que es el comisionado, yo quisiera que nos pueda dar una introducción y también presentar a la doctora Yolani Batres y a la doctora Berenice Molina, que nos acompañan hoy. Adelante, Lisandro. Muy buena, señor presidente. Y de acuerdo a las cifras de la Organización Mundial de la Salud, año con año se salvan aproximadamente unas 3 millones de vidas cuando se dan las vacunaciones a tiempo. Y esto pues sirve de protección contra otras enfermedades. Honduras ha tenido claros ejemplos de éxito y uno de ellos ha sido la polio, que prácticamente ha sido erradicada del territorio nacional. Y recientemente, a través de esta iniciativa Gavi, se consiguió un esfuerzo muy grande para la vacuna contra el papiloma humano. Este esfuerzo, presidente, ha venido siendo liderado en el país por la doctora Yolani Batres, quien es la representante de Honduras, y no solo de Honduras, sino de los países en vía de desarrollo ante esta iniciativa. Ella representa un grupo importante de países que requieren de estos tratamientos de vacunación y para poder explicar, presidente, más de los esfuerzos, yo pues me gustaría que la doctora nos expresara, pero también, presidente, y en vista de que no solo es una iniciativa de vacunas que hay en el mundo, hemos instruido a todas nuestras misiones diplomáticas para que de inmediato se pongan en contacto con los centros de investigación que están desarrollando vacunas para que podamos nosotros ser parte de cualquier acción que pueda apoyarnos en el momento que una vacuna contra el COVID-19 sea aprobada. La iniciativa Gavi es muy importante para este esfuerzo, pero también nosotros haremos los contactos necesarios para el enfoque que se tiene que dar de atención a la ciudadanía. Así que me gustaría, presidente, si me lo permite, que la doctora Yolani Batres nos explique a profundidad qué es la iniciativa Gavi y cómo estamos nosotros como país y como región participando en esta iniciativa, presidente. Y doctora, tal vez unas preguntas, gracias Alejandro, tal vez unas preguntas de inicio para que en su participación las pueda desarrollar las respuestas. ¿Quiénes, cómo y cuándo podrán tener acceso a esas vacunas una vez que se desarrollen? ¿Cómo está viendo a nivel mundial estas indicaciones? Tal vez nos puede comentar también junto a la doctora Molina, que ha estado liderando también este esfuerzo de este plan que comentábamos hace un rato. Adelante, doctora Yolani. Bueno, gracias, presidente. Buenas tardes, canciller Lisandro Rosales, doctora Aida Berenice, un gusto saludarla y a toda la población de Honduras. Y déjeme decirle, presidente, pues que la doctora Berenice es un orgullo no solo nacional, sino que un orgullo internacional. Ella es una campeona, es considerada una campeona en el tema de vacunación a nivel mundial. Así que estamos hablando con toda una experta. Y comentarle, antes de comentarle de lo que es la Alianza Gavi, yo quisiera compartir con usted de los grandes éxitos que ha tenido el país en el tema de vacunación. Y estos son éxitos realmente que han cambiado la vida de muchos hondureños. Y aquí a lo mejor, si me equivoco en algunos de los años, la doctora Aida Berenice, pues yo estoy segura que me va a corregir.
pero compartir con el pueblo de Honduras que Honduras tiene 39 años sin registrar casos de difteria, que tiene 31 años de no registrar poliomielitis en el país, que tiene 23 años sin registrar casos de sarampión, que tiene 19 años sin registrar casos de síndrome de rubiola congénita, que tiene 16 años sin registrar la rubiola y que ha reducido significativamente el tétano neonatal, la meningitis tuberculosa y otras enfermedades que son prevenibles por la vacuna, por la vacunación. Que Honduras también en Latinoamérica, en Centroamérica, cuenta con una oferta de vacunas, el Plan Nacional totalmente gratuita. O sea que toda la población que se vacuna en nuestro sistema puede ir, no importa si es una persona que está bien económicamente, que está totalmente gratuita. Y así que este es un programa exitoso, es un programa donde las enfermeras, el personal de salud a largo y ancho del país está comprometido, sumamente comprometido, y que es de los temas que más preocupan o que más nos agobian cuando no estamos llegando a las coberturas que el mundo nos pide. Pero es un programa exitoso y aquí pues tenemos el honor de contar con una campeona como es la doctora Aida Berenice en este tema. Una experta pues orgullo nacional que donde usted vaya y habla de ella es referente en el tema de vacunación. ¿Qué es Gavi? Bueno, Gavi, como usted bien lo mencionó, es una asociación mundial muy fuerte que está desde el 2000 está funcionando o entra en el mundo, es donde se reúnen grandes científicos en pro de la vacunación, ¿verdad? Y que recaudan fondos de donación año con año, ¿verdad? Año con año, y lo hacen por la alta credibilidad y sobre todo por el alto compromiso de no dejar a ningún niño atrás, a nadie sin vacuna. Gavi pues cubre prácticamente la mitad de la población infantil, solo con fondos de donación. Y como es esta alianza, es una asociación, como le dije, mundial, sin fines de lucro, donde la particularidad, bueno, es que esté el gobierno, la empresa privada, las organizaciones, los donantes como Bill y Belinda Gates y los países más ricos del mundo se sientan a hablar sobre vacunas. Incluso ahorita ellos tienen un reto muy grande con la Organización Mundial de la Salud en la producción de la vacuna de la malaria. O sea que realmente es toda una ciencia que se reúne en pro de la salud. Cuando fui ministra, pues yo tuve el honor y continúo teniendo el honor de formar parte del board. Este es mi 4º año, donde represento a los países en vías de desarrollo, no solo de las Américas, ¿verdad? Como decir Bolivia, Nicaragua, Haití. También represento a algunos países de Europa en vías de desarrollo, sobre todo unos países que eran de la antigua Unión Soviética, como Moldova, Armenia, Kirguistán, Georgia, Uzbekistán y Tayikistán. Y ahí pues somos beneficiados no solo de las vacunas, sino que de las vacunas con todos los estándares de calidad que el mundo pide. Actualmente Gavi lidera el esfuerzo global para asegurar una respuesta global y efectiva, pero sobre todo justa con el COVID-19. Y esa es la carta de interés que usted precisamente firmó, presidente, y que la señora ministra también firmó para formar parte de COVAX. COVAX es el mecanismo que va a garantizar que la vacuna llegue a todos los países que firmaron esta carta de interés. Actualmente hay 165 países que forman parte de que se sumaron a esta carta de interés. Y de esos países, pues 75 tienen sus finanzas, pues son altas y el resto, pues en media alta, media baja y baja. Y prácticamente pues es una gran oportunidad
porque Honduras va a estar garantizada, va a estar garantizando que una vez la vacuna esté debidamente certificada, va a llegar a Honduras y vamos a tener que sumarnos a lo que la Organización Mundial de la Salud diga para priorizar y a qué grupo se va a vacunar. Así que un gusto estar acá y sobre todo en un tema que realmente ha cambiado el mundo. Bueno, muchas gracias, doctora. Entiendo que el próximo jueves usted estaría participando como representante del Estado de Honduras en esa junta de directores y nos tendría más información, más detalles. Así es, el próximo jueves es la reunión del board y ahí se van a discutir qué parámetros o cómo se va a implementar todo esto. Pero ya con esa carta de interés, pues garantiza que Honduras va a formar parte de los países que van a recibir la vacuna, ¿verdad? Y cómo se va a hacer la distribución y todo lo demás, pues ese es algo que la doctora Berenice, pues me imagino que nos va a comentar más adelante. Bueno, la doctora Ida Berenice Molina es jefe del Departamento Ampliado de Inmunización SPY de la Secretaría de Salud. Yo quiero agradecerle en nombre del pueblo hondureño por todo su trabajo, no solo de cara a esta pandemia, sino toda esa trayectoria que la ha convertido, como ha dicho la doctora Yolani Batres, en una campeona en este tema. Y eso nos agrada, nos satisface, porque sabemos que estamos en buenas manos. Y ahora hablábamos hace un rato de una serie de temas que tenemos que ir trabajando. Es una logística muy especial y tenemos que poner a punto nuestro sistema de salud en la parte de lo que es la parte primaria y luego de igual manera, como esto es nuevo, vamos a requerir de insumos especiales y sobre todo la voluntad de la gente. En ese sentido es muy importante. Entonces, doctora, cuéntenos, como decía hace un ratito, quiénes, cómo y cuándo podrán tener acceso a estas vacunas una vez que se desarrollen. ¿Cómo se está viendo el panorama a nivel mundial con respecto a estas indicaciones? Adelante, doctora Molina. Y gracias. Buenas tardes, señor presidente, señor canciller, doctora Batres, gracias por sus palabras. Yo quisiera comenzar diciéndole a la población hondureña que los avances que nuestro país ha tenido en el tema de la vacunación es gracias al esfuerzo y el compromiso de todo un equipo comprometido de trabajadores de la salud, desde el nivel local hasta el nivel central y de muchas administraciones de gobierno en estos casi 40 años de creación del programa. Reconocer la labor de esos héroes anónimos que son las auxiliares de enfermería y las licenciadas en enfermería, que recorren nuestras aldeas, nuestros caseríos, buscando a veces un niño para vacunar. Entonces, en ese contexto, quisiera plantearle a la población y a su consulta, señor presidente, que en el marco del rol rector de la Secretaría de Salud y en este tema de la política de inmunización, desde el mes de junio se conformó un equipo de trabajo político y técnico a nivel de la Secretaría de Salud y con acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud para abordar el tema de la vacuna contra la COVID. Número uno, ¿cómo vamos a acceder a esa vacuna? Hemos contado y antes de mis palabras, pues ya usted expresaba las gestiones que se han realizado desde la presidencia. Asimismo, la Secretaría de Salud ha ratificado ese interés de formar parte de la iniciativa COVAX. Y también se está trabajando de manera paralela en otra línea que es la planificación de la introducción de esas posibles vacunas que se están desarrollando contra la COVID-19. Y en ese sentido es importante que la población conozca que el proceso de introducción de una vacuna es un proceso que requiere mucha planificación, que requiere mucho compromiso técnico y político y que lleva varios meses la formulación de ese plan de introducción a fin de garantizar que la introducción de esa nueva vacuna sea exitosa. Tenemos toda una experiencia acumulada
ya de la pandemia de influenza H1N1 y la experiencia exitosa de la introducción de muchas vacunas al esquema nacional de vacunación. Quisiera, antes de compartir todo lo que implica un proceso de introducción, aclarar a la población que actualmente no hay una vacuna contra la COVID. Están en desarrollo 166 vacunas, que 24 de ellas ya están en evaluación clínica y 5 de ellas están en la fase final, que es la fase 3, pero que mientras no culmine esa fase 3, no podemos saber si vamos a contar con una vacuna segura y efectiva. Así que hay esperanzas en el mundo, ese desarrollo está acelerado. Desarrollar una vacuna tradicional ha costado de 7 a 20 años y esta nueva vacuna contra la COVID está en un desarrollo acelerado que va de 12 a 18 meses. Bien, entonces, paralelamente, este equipo nacional de introducción, estamos trabajando en varios componentes. Y uno de los primeros componentes es planificar a qué población va a ser objeto de vacunación. La decisión de qué población debe ser objeto de vacunación está basada, y esto es importante aclararle a la población, está basada en recomendaciones mundiales de organismos reconocidos como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y también los comités de prácticas de inmunizaciones de los países. En nuestro caso tenemos un Consejo Consultivo Nacional de Inmunización. Con base a todas esas recomendaciones internacionales, más el análisis que se hace en el marco de este Consejo Consultivo de los grupos que han sido más afectados, de los grupos que se han hospitalizado, de los grupos que han muerto, se definen aquellos grupos que deben ser objeto de vacunación. La vacuna, por tanto, tiene que ser orientada a esos grupos más vulnerables en una primera etapa y posteriormente se irá ampliando su aplicación a otros grupos, pero esto dependerá de la capacidad de producción mundial de la vacuna y hasta que los países del mundo, en el marco de esa iniciativa de OMS y de Gavi, logren cubrir por lo menos al 20% de su población total. Entonces es importante decirle a la población que no es por política, que no es por otro criterio, que son criterios técnicos los que prevalecen para decidir los grupos a vacunar. Otro de los aspectos importantes en este proceso de planificación es que estamos revisando cómo está la cadena de frío. La vacuna, una vez que esté la vacuna, no basta tener la vacuna. Necesitamos asegurar la jeringa, necesitamos asegurar esa cadena de frío para almacenar la vacuna, ya sea con un refrigerador solar, un refrigerador eléctrico, en todos los establecimientos de salud de nuestro país, que son casi 1.700 establecimientos que ofertan servicios de vacunación. Necesitamos asegurar que todo el personal vacunador esté capacitado, que todo el sistema de información esté modificado, que el carnet de vacunación esté adaptado a esa nueva vacuna. Necesitamos desarrollar toda una estrategia de información y de comunicación para la población a fin de que conozcan los beneficios de la vacuna, los grupos que se van a proteger, el esquema de vacunación. Todavía no sabemos si va a ser una dosis, van a ser 2 dosis o una dosis o un refuerzo, los grupos que se van a proteger. Necesitamos también tener un diagnóstico de los recursos vacunadores en cada establecimiento de salud. Y muy importante el tema de la vacunación segura. Necesitamos asegurar que se lleve a cabo un registro cuidadoso, en este caso le corresponde a la Agencia Reguladora en Salud, ARSA, de todas las vacunas que ingresen al país. También necesitamos asegurar que todos los desechos que se generen de esa vacunación sean eliminados de manera segura. Necesitamos monitorear, supervisar y evaluar todo el proceso de introducción de la vacuna a nivel nacional. Entonces, como entenderán entonces, es un proceso intenso de planificación donde ese equipo de integración nacional está muy comprometido. Actualmente es un equipo reducido que se va a ir ampliando con diferentes actores.
será incorporada las asociaciones médicas, el colegio médico, la sociedad civil, otras instancias, la academia, de manera que todos podamos contribuir de una manera armonizada en el proceso de introducción de la vacuna en beneficio de la población hondureña. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Y en efecto, por lo que nos ha explicado la doctora, yo quisiera llamar la atención de los compatriotas diciendo que aquí nos tenemos que involucrar todos. Muy bien lo ha planteado ella. Y de igual manera, este esfuerzo de comunicación es supremamente importante. Y el otro tema fundamental es robustecer, afinar todo el sistema logístico que, por lo que ya nos ha explicado la doctora Molina en esta comparecencia, lo que hablábamos hace unas horas antes, probablemente va a requerir, cuando habla de una cadena de frío, estamos hablando de a qué temperatura debe estar esa vacuna y todos los aparatos o los equipos que va a requerir, porque no va a ser una temperatura como las otras vacunas que hemos tenido en el pasado. Probablemente es algo más especial, muy especial. En ese sentido, también el personal es fundamental ponerlo a punto y esta parte de atención primaria en salud es lo que tenemos que robustecer y por eso alcaldes y alcaldesas, líderes de iglesias, líderes del sector privado y de sociedad civil, lo que acabamos de lanzar con Fuerza Honduras nos tiene que venir a fortalecer todo este aparato de atención primaria que al mismo tiempo vendría a fortalecer este sistema de vacunación. Nos decía la doctora hace un rato que muchos de los que han sido parte de que han sido capacitados, ya se están jubilando y otros se jubilaron. Entonces necesitamos remozar ese equipo y ponerlo a punto. Así es de que tenemos todo un desafío y aquí tenemos que colaborar todos. Pero bueno, hay esperanza, por lo que hemos escuchado de la doctora Molina, de la doctora Batres. Hay esperanza y eso es lo último que podemos perder, no solo como país, sino la humanidad entera. Hay opciones y estamos cerca. Por eso quisiera pedirle a la doctora Batres, al canciller, a la ministra Alba Consuelo y a todo el equipo, y a la doctora Berenice Molina, que evaluemos estas opciones que estamos viendo con Gaby y también, como hablábamos hace un rato, otras opciones más, sin que dejemos de descuidar lo importante. Es que el sistema rector lo tiene el Estado a través de la Secretaría de Salud, con estos equipos consultivos, que podamos involucrar a más gente para que tomemos las mejores decisiones para el país. Y en ese sentido, es importante incorporar, como decía la doctora, a la academia, a esta plataforma Todos contra el COVID, a los gremios del sector de la salud y a la mesa multisectorial, porque ahí están representados buena parte de todos estos sectores. Y así como la Organización Mundial de la Salud en el país, que ha estado trabajando pues de la mano con nosotros en el país, será parte de este esfuerzo y tomemos en conjunto las mejores decisiones. Y un mensaje a nuestros compatriotas. Mientras no lleguen estas soluciones de las vacunas, y como ya han escuchado, esto va a llegar a los países por partes y se tiene que priorizar cuáles son esos grupos vulnerables. Y para eso existen ya parámetros. Pero mientras no lleguemos a ese punto, tenemos que seguir ampliando las atenciones básicas contra el COVID para salvar vidas. Por eso estamos implementando estos centros de atención para el COVID o centros de triaje, las brigadas en todo el país, adquisición de más medicamentos, de equipos. Y en este sentido, Fuerza Honduras está disponiendo de 450 millones de lempiras. Por eso le pido a los alcaldes y alcaldesas, por favor, en complemento con los directores regionales de salud, a elaborar ese plancito que es muy básico, que es el requisito para que la Secretaría de Gobernación pueda hacer la gestión, como se hace de las otras transferencias, a la Secretaría de Finanzas y poder desembolsar esos recursos para identificar dónde van a estar los centros de triaje, qué personal requieren y los insumos que
que se requieren, porque esos planes sirven de respaldo a lo que usted, alcaldesa y alcalde, junto con su corporación, van a administrar, porque cada centavo tenemos que administrarlo bien y estar listos en cualquier momento de dar cuentas de eso. Las asistencias en los hospitales de la capital, por ejemplo, y del Valle de Sula, los reportes que me daban esta mañana, han bajado gracias a la implementación de estos trabajos de brigadas, de centros de atención especial, centros de triaje, y todo se debe a un trabajo que en la medida que hemos ido avanzando se ha ido organizando y obviamente con la meta de salvar vidas. Pero no hay ninguna mejor medicina y vacuna contra el COVID aún que la responsabilidad propia. Yo les traslado lo que he escuchado de una enorme cantidad de personal de salud. Siempre insisten en ello. Entre más temprano, mejor. ¿A qué se refieren? Que entre más temprano usted sienta los síntomas, llame al 911, acuda a un centro de triaje, acuda a un centro de salud, a un hospital. Pero es fundamental entender que entre más temprano se le atienda, más posibilidades de éxito de atenderlo vamos a tener. Y evitar que se agrave la situación de la enfermedad o evitar inclusive la muerte. Todo esto pasa por la responsabilidad propia. Seguiremos haciendo todos estos esfuerzos, pero si no seguimos todas las medidas básicas de bioseguridad, como el uso de la mascarilla, que ya se ha comprobado a nivel mundial que es altamente efectivo si usted lo usa, el distanciamiento social, el lavado de manos, respetar la cuarentena, son pasos claves. Estas son las mejores vacunas mientras no aparezca la vacuna. Las mejores medicinas para combatir el COVID y todos tenemos acceso a ello. Solo en mascarillas ya se han entregado más de 8 millones de mascarillas que las hemos entregado a los alcaldes para que su vez los entregue a la ciudadanía. Y seguiremos haciendo ese esfuerzo. No olviden, esta enfermedad puede ser mortal. No nos descuidemos. No bajemos los brazos y recuerden siempre que si nos cuidamos juntos, avanzamos. Muchas gracias, doctora Berenice Molina. Seguiremos en conversación y trabajando de cerca. Igual, doctora Yolani, igual, canciller, y a la distancia a la ministra y a los viceministros y a todo el equipo del personal de salud que han venido haciendo un extraordinario trabajo, y a todas las iglesias, los gremios de sociedad civil y, en fin, a todos los que han venido contribuyendo a la academia, inclusive a hondureños, como lo hablábamos hoy esta mañana, como la hondureña que nos representa con mucho orgullo allá en Estados Unidos, la doctora Botassi, María Elena Botassi, el doctor Sarah Hoffman, entre otros hondureños que están regados por todo el mundo que nos han estado ayudando. Así es de que muchas gracias y cuidémonos todos. Saludos.